Hoy vamos a hablar de un término que escuchamos todos los días pero que no necesariamente entendemos realmente, el capital. Quizás has visto expresiones como operaciones de capital o invierno del capital, y también habrás oído debates como el capital es la fuente de todo mal, o el capital es el motor del desarrollo. Pero si alguien te pregunta, ¿qué es exactamente el capital? ¿De dónde viene y cómo afecta nuestra vida? ¿Podrías explicárselo claramente? Hoy, seguiremos la línea histórica, combinaremos casos reales y profundizaremos en el tema del capital. Quizás después de escuchar esto, obtendrás una nueva comprensión de los fenómenos económicos que nos rodean. Primero, vamos a desmentir un malentendido. Mucha gente piensa que el capital son la tierra, las máquinas de las fábricas, los depósitos en el banco, las acciones y el dinero. En realidad, todas estas cosas son solo activos, no capital. ¿Alguna vez has pensado en este problema? Después de la desintegración de la Unión Soviética, se quedaron con una enorme cantidad de equipos fabriles, y la escala de sus activos era mayor que la de muchos países europeos. Pero, ¿por qué Rusia y los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) aún no han logrado ser países desarrollados? La respuesta es obvia: tener una gran cantidad de activos no es lo mismo que dominar el capital. En esencia, el capital es una fuerza que permite que el dinero genere más plusvalía. No es dinero muerto estático, sino un mecanismo dinámico con vida que puede autoaumentarse. Por ejemplo, si tienes 100,000 yuanes depositados en el banco para ganar intereses, esos 100,000 yuanes son solo un activo. Pero si usas esos 100,000 yuanes para abrir una pequeña tienda, luego reinviertes las ganancias para expandir el negocio y convertir los 100,000 yuanes en 200,000 o 300,000 yuanes. Entonces en ese momento se convierte realmente en capital. En resumen, el activo es algo que queda parado allí, mientras que el capital es una fuerza que puede hacerse más grande como una bola de nieve. Esta es la diferencia más fundamental entre ambos. Cuando comenzó esta fuerza que puede hacerse más grande como una bola de nieve, en la antigüedad la riqueza se acumulaba mayormente a través de la tierra y la mano de obra. Los campesinos trabajaban la tierra, los nobles cobraban impuestos y el dinero restante se invertía en guerras o en la compra de bienes de lujo. Pero esto no es capital, como máximo es el flujo de riqueza. A diferencia de los clanes aristocráticos de la antigua China que se centraban en los privilegios políticos y el linaje, el capital tiende más a dominar los medios de producción y el poder económico, realizando la acumulación primitiva y la expansión principalmente a través de actividades de mercado, producción industrial, comercio y operaciones financieras, mientras que los clanes aristocráticos obtenían riqueza dependiendo de privilegios políticos como las recompensas de tierras, la exención de impuestos y la explotación de los campesinos. Por lo tanto, el capital verdadero apareció en Europa a mediados del siglo XV porque en ese momento el intercambio de mercancías y la lógica del mercado comenzaron a ocupar una posición dominante. Por ejemplo, a finales del siglo XV, durante la época de los descubrimientos, la enorme cantidad de oro y plata robada fluyó al mercado europeo pero no se quedó en las bóvedas. En cambio, los comerciantes, banqueros y propietarios de barcos lo usaron para construir barcos, hacer comercio y otorgar préstamos, permitiendo que el dinero generara más dinero. Este es el origen del capital, nació del mercado y también depende de la reinversión de las ganancias. Si miramos los datos, el Banco de Ámsterdam en los Países Bajos del siglo XVII vio como su volumen de depósitos pasó de 300,000 guldens en 1609 a 25 millones de guldens en 1640, multiplicándose más de 80 veces en apenas 31 años. Esto es un claro ejemplo de la acumulación primitiva del capital. La razón por la que los holandeses se convirtieron en los carteros marinos fue precisamente esta lógica del capital de que el dinero genere dinero. En la explicación de Marx, el capital es un fenómeno histórico especial, la separación entre los productores y los medios de producción, lo que lleva a que los productores no puedan poseer los medios de producción. En la mayor parte de la historia humana, hasta el siglo XVIII en Europa, las personas producían como animales especiales que saben fabricar y usar herramientas. Sus medios de producción eran azadas, pala, martillos, hoces. Tanto los campesinos como los artesanos necesitaban usar estas herramientas para aumentar la productividad, ya fuera para producir cultivos en las tierras, cazar, pastorear, tejer o bordar. Cualquier sector productivo dependía de los medios de producción. La mayoría de los medios de producción que han existido en la historia humana eran propiedad de los propios productores. Hasta que después del siglo XVIII surgió la industrialización en Europa, la gente descubrió que podía usar la fuerza de vapor en lugar del trabajo manual. Inventó la máquina de vapor y luego desarrolló maquinaria y tecnología, creando algo completamente nuevo en ese momento. La máquina era grande, no dependía de la fuerza humana, pero permitía a las personas utilizar mejor la fuerza de la naturaleza, por lo que se trataba de un medio de producción especial. El nacimiento de esta herramienta requería, primero, un gran avance técnico y segundo, era extremadamente cara. Precisamente por su alto costo, se crearon las condiciones para su separación de los productores. Las personas que operaban las máquinas no tenían suficientes recursos económicos para poseerlas.
por lo que comenzó la separación entre las personas que poseían las máquinas y las personas que las operaban. Y apareció el fenómeno de la separación entre los productores y los medios de producción. Para poseer estas máquinas, alguien tenía que acumular primero una cierta cantidad de dinero y luego invertirlo en la construcción de máquinas. Por ejemplo, durante la Revolución Industrial en Gran Bretaña, las máquinas textiles y las máquinas de vapor de las fábricas se establecieron gracias a inversiones de capital. Las fuentes de capital en Europa en ese momento provenían principalmente de tres canales: primero, el saqueo colonial; segundo, el comercio de esclavos; tercero, el comercio y las primeras actividades financieras. Tomemos a Gran Bretaña como ejemplo. Entre 1750 y 1840, obtuvo una enorme riqueza en todo el mundo a través de su sistema colonial. La Compañía Británica de las Indias Orientales, aprovechándose de los impuestos de la India, el azúcar y el tabaco del Caribe, el comercio de esclavos en África y el ciclo global de intercambiar el superávit de opio por té en el comercio con China, transformó de manera estable los productos residuales y el flujo de caja fiscal de las colonias en acumulación de capital en Londres y las zonas industriales portuarias. Después de que esta acumulación de dinero regresara, se usó para construir máquinas, convirtiéndose en el primer capital industrial. Entre 1760 y 1840, el PIB de Gran Bretaña creció a una tasa anual impresionante del 2,5% al 3%. A mediados del siglo XIX, la riqueza que Gran Bretaña obtuvo de sus colonias no solo convirtió a Londres en el centro financiero mundial, sino que también proporcionó una fuente ininterrumpida de fondos para sus industrias nacionales como el ferrocarril, la maquinaria, el acero y la construcción naval. Esta es la primera característica clave del capital. A menudo no crece de forma natural, sino que se concentra a través de métodos como el saqueo, el comercio, la explotación y las ventajas institucionales. Hasta aquí, quizás pienses que el capital es un poco oscuro, pero también tiene un lado que impulsa el desarrollo. Esta es la dualidad del capital. Primero, veamos su lado de saqueo. Antes del siglo XIX, China era la mayor economía del mundo. Según estudios de académicos occidentales, antes de la Guerra del Opio, el volumen económico total de China representaba el 30% del toda Europa. Además de tener un gran volumen económico, China era también el mayor país exportador del mundo. Pero en ese momento, en el comercio entre Occidente y Oriente, Occidente no tenía muchos productos que exportar a China, mientras que el té y la porcelana china eran muy populares en Occidente. Esto llevó a que Occidente tuviera un enorme déficit comercial. A su vez, este déficit comercial hizo que estos países tuvieran deudas a largo plazo, y gran parte de estas deudas se debía a que los intermediarios árabes se quedaban con una gran parte de las ganancias. Esta es otra característica del capital, la alta ratio de deuda. Sin embargo, las ganancias obtenidas del saqueo y el comercio realmente hicieron que el nivel industrial de los países occidentales aumentara considerablemente. Fabricaron barcos capaces de navegar por mares lejanos y cañones para saquear, formando la lógica de saqueo por déficit del imperialismo. A partir de la Primera Guerra del Opio, en 1840, China pasó de tener un superávit comercial a largo plazo a un déficit comercial y luego comenzó a debilitarse gradualmente. Solo después de la fundación de la República Popular China, esta situación mejoró. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, el inicio de la Guerra del Opio fue una guerra para saldar deudas del capital occidental, cuyo objetivo era resolver el déficit comercial de largo plazo. Actualmente China ha vuelto a convertirse en la segunda economía del mundo, representando alrededor del 15% del volumen comercial mundial y manteniendo relaciones comerciales con más del 70% de los países del mundo, además de mantener un gran superávit comercial. Luego, estos países occidentales con deudas usan este superávit comercial para sustentar su posición hegemónica en el mundo. Por ejemplo, cuando Trump lanzó la guerra comercial, algunos políticos estadounidenses declararon abiertamente: si logran derrocar a China, Estados Unidos no tendrá que devolver los más de $1 billón que adeuda a China en el mercado de deudas estadounidenses. Además, usarán un combo de ideologías occidentales para difamar a China. Cuando China no tenga capacidad de resistencia, comenzará la recolección del capital occidental. De esto se puede deducir que, además de su fuerte naturaleza de saqueo, el efecto más obvio del capital es mover la economía. Puede convertir la riqueza estática en un sistema de transacciones dinámico, expansivo, incluso invasivo. Vamos a dar un ejemplo simple. En un sistema de transacciones antiguo, había 10 personas para 10 puestos de trabajo, produciendo 10 tipos diferentes de productos. Y el volumen total de dinero necesario para el intercambio era 100 yuanes. Si llevamos este sistema al extremo y toda la riqueza en forma de dinero se concentra en una sola persona, la propiedad de esa persona sería como máximo 100 yuanes. Pero si expandimos constantemente este sistema, introducir a más personas, establecemos más puestos de trabajo especializados y hacemos que más productos entrenen en el sistema de transacciones, entonces el volumen total de dinero necesario para el intercambio también será cada vez mayor. Cuando el sistema se expanda 10.000 veces, si una persona sigue monopolizando la riqueza en forma de dinero, lo que ella podrá poseer será 100.000 yuanes.
No 100 yuanes. Aquí tienes una pregunta para todos. ¿Cuál crees que es la diferencia fundamental entre una persona que tiene 100 yuanes de ahorros y otra que tiene 0 yuanes de ahorros? La respuesta es el plusvalía restante después de deducir el costo necesario para vivir. Supongamos que una persona necesita 30 yuanes para vivir normalmente, si tiene 100 yuanes. Le quedarán 70 yuanes, si tiene 0 yuanes, el costo necesario para vivir no aumentará por ello, y si sigue necesitando 30 yuanes, le quedarán 999.970 yuanes. Esta es la transformación cualitativa que necesariamente trae consigo la transformación cuantitativa. ¿Qué se puede hacer con esos más de 900.000 yuanes restantes? Se podría salir del sistema de transacciones actual para intercambiarlos por especias o bienes de lujo en otro sistema, pero es imposible gastar todo ese dinero en consumo lujoso. ¿Qué más se puede hacer en ese momento? Europa de los siglos XVIII y XIX dio otra posibilidad. Además de comprar tierras, se podía comprar máquinas, así que ese dinero se usó para comprar máquinas. Se convirtió en capital y luego comenzó un ciclo constante, pero no se trata de recuperar el dinero inicial, sino que después de un ciclo se llega a un nuevo punto de partida de mayor nivel. Esta es una explicación sencilla de por qué, como fenómeno histórico, el capital nunca apareció en la historia pasada de la humanidad, o dicho de otro modo, este tipo de capital industrial nunca existió antes. Hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX, Europa entró en la era del capital y comenzó a realizar operaciones de capital. Esta es la revelación que nos brinda Marx al considerar el capital como un fenómeno histórico. También se puede entender simplemente de esta manera el estallido y la evolución de la revolución industrial humana dieron origen al capital y el nacimiento y la acumulación del capital a su vez impulsaron aún más el proceso de industrialización global. Marx consideraba que el capital es un instrumento de explotación. En las relaciones de producción, el jefe contrata trabajadores para producir, y el valor creado por los trabajadores suele ser mayor que la remuneración que reciben. Por ejemplo, si tu salario mensual es 5.000 yuanes, pero en realidad creas un valor de 10.000 yuanes para la empresa, entonces la diferencia de 5.000 yuanes es el plusvalía que el jefe se apropia gratuitamente. El jefe acumula constantemente este plusvalía para ampliar la escala de su riqueza. Esta es la manifestación de la explotación del capital. Por el contrario, él creía que, cuando un empresario posee capital, puede usar el dinero para comprar equipos mecánicos, contratar más trabajadores y así ampliar la escala de producción. Con la expansión de la escala de producción, la empresa puede producir más productos para satisfacer la demanda del mercado y, en consecuencia, obtener más beneficios al mismo tiempo. Este tipo de actividad, un ejemplo claro es que el capital del comercio electrónico invierte en el sector logístico, lo que hace que el transporte y la entrega de mercancías sean más eficientes y convenientes. Esto no solo permite que los consumidores reciban las mercancías más rápido, sino que también promueve el desarrollo conjunto del sector del comercio electrónico y el sector logístico. Este es el otro lado del capital, que impulsa la eficiencia, pero el impacto del capital no se limita a la economía, sino que también ha remodelado la estructura social. La aparición del capital destruyó la economía feudal de hacienda centrada en la nobleza terrateniente y el poder económico pasó de las tierras al capital y la industria, lo que dio lugar a una nueva clase, los capitalistas. Ellos obtienen beneficios a través de máquinas, fábricas y empresas, mientras que un gran número de campesinos se vieron obligados a mudarse a las ciudades para trabajar, formando la clase obrera. Así, la estructura social se simplificó en dos clases opuestas, la burguesía y el proletariado. La primera está compuesta por dueños de fábricas, dueños de minas y banqueros, mientras que la segunda está formada por trabajadores que perdieron sus tierras y entraron en las fábricas de las ciudades, a mediados del siglo XIX. La población urbana de Gran Bretaña superó por primera vez a la rural. Esto fue un hito histórico, pero no el último. Todos los países desarrollados y en desarrollo han pasado o están pasando por este proceso, que hoy se conoce como aumento de la tasa de urbanización. Sin embargo, este crecimiento urbano tan acelerado también intensificó las contradicciones entre las dos clases. Estas contradicciones hicieron que todo el mundo occidental, desde el siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, estuviera inmerso en luchas de clases. Los trabajadores se opusieron a la explotación de los capitalistas, y finalmente, después de más de 100 años, lograron construir el esbozo de la sociedad moderna. En el siglo XIX, Estados Unidos, gracias a sus abundantes recursos naturales y la entrada de capital, completó rápidamente la transformación de país agrícola e industrial. Surgieron gigantes en sectores como ferrocarriles, petróleo, acero y finanzas. Y la estructura social experimentó una clara diferenciación de clases. Por un lado, el capital trajo un gran impulso a la innovación. La línea de ensamblaje de Ford, el sistema eléctrico de Edison y la revolución de Internet en Silicon Valley, todo esto cambió los modos de producción y vida en todo el mundo.
Por el otro lado, también causó la concentración de la riqueza, los magnates monopolistas de la época dorada, la explotación laboral de principios del siglo XX y el monopolio de los gigantes tecnológicos actuales. Todo esto demuestra que, en la sociedad estadounidense, el capital ha modelado un orden en él que pocos controlan las reglas y la mayoría participa en la competencia. El proceso de capitalización de China, especialmente después de la reforma y apertura, sigue un modelo de dirección estatal promoción del mercado. Aquí, el capital ha remodelado las relaciones entre ciudades y campos, la estructura de clases, incluso las concepciones culturales. El lado positivo es que el capital ha traído la urbanización, la actualización de infraestructuras, el auge de cadenas industriales, ha ayudado a cientos de millones de personas a salir de la pobreza y a ingresar a la clase media. El lado negativo es que el capital se concentra en zonas y sectores específicos, lo que ha intensificado problemas como la ampliación de la brecha entre ciudades y campos, la burbuja de precios de la vivienda y el desequilibrio en la distribución de recursos educativos y sanitarios. En esta estructura, el capital no depende completamente de la competencia del mercado como en Estados Unidos, sino que está estrechamente vinculado a las políticas, las empresas estatales y el sistema financiero. Esto hace que las vías de ascenso social dependan más de oportunidades institucionales. ¿Por qué China ha tomado este camino? Porque no tenía otra opción. ¿Qué significa no tener otra opción? No podemos hacer lo mismo que los imperialismos occidentales, extender la mano a otros países, saquear materias primas y extraer plusvalía de la mano de obra esclava para completar la acumulación primitiva de capital para la industrialización nacional. Por lo tanto, solo podíamos buscar soluciones dentro del país. Extraer plusvalía de la agricultura y las zonas rurales para formar la fuente de capital para la industrialización. Esta es una ley insuperable para cualquier país en la etapa inicial de industrialización en el contexto de la era industrial. La diferencia final radica solo en si la acumulación es completada por los capitalistas o completada por el Estado. Por ejemplo, la alta inflación de China en 1988, el estancamiento productivo en 1989, la recesión económica en 1990 y el estallido de los tres déficits en 1993, todos estos hechos están relacionados con el arduo proceso de acumulación de capital. En la época de Mao Zedong y Zhou Enlai, nuestro país formuló una estrategia, solo introducir equipos y tecnologías clave para transformar la estructura industrial existente. Y el capital extranjero fue completamente bloqueado. Al mismo tiempo, la industrialización de China estaba en una etapa de crecimiento acelerado y la demanda de aumento constante de la densidad de capital era muy fuerte. Sin embargo, los países occidentales comenzaron a aplicar sanciones comprensivas. ¿Qué se podía hacer en esta situación? El viceprimer ministro Li Yanyan, que se encargaba de los asuntos económicos, consultó con el compañero Deng Xiaoping y tomaron una decisión política: adoptar todos los métodos de introducción de capital extranjero que usaban los países en desarrollo en general, al igual que Singapur. Así, China comenzó una reforma y apertura comprensiva y formó una economía extroversiva de comercio basada en el procesamiento bajo el modelo de tres tipos de procesos y un tipo de compensación: procesamiento de materiales suministrados, procesamiento de muestras, ensamblaje de piezas suministradas y compensación por exportación. Fue a partir de este momento que comenzamos a intercambiar mercado por tecnología. Surgió un gran número de empresas conjuntas, lo que promovió el gran desarrollo de las industrias rurales. Un gran número de industrias auxiliares se concentraron en las empresas rurales, acelerando el proceso de industrialización de China. Quizás te preguntes por qué hay tantas escuelas japonesas en las zonas costeras de China. La respuesta es que fueron condiciones adicionales que las empresas japonesas plantearon cuando invirtieron en China. La única diferencia es que este capital aún podía ser controlado por el sistema económico estatal, lo que dio lugar al capitalismo estatal. Este es un término que suele aparecer junto con el capital. Tenemos un consenso básico: el capitalismo germinó en los siglos XV y XVI. Se formó claramente en el siglo XVIII, se desarrolló y expandió en el siglo XIX y ha continuado hasta el siglo XXI. Es un periodo extremadamente especial en la historia humana. Antes de la aparición del capital, la clase gobernante de un país no era más que poder real, más clanes influyentes, más nobleza. Pero, desde que el intercambio de mercancías y la lógica del mercado comenzaron a ocupar una posición dominante, el capital adquirió la cualificación para desafiar el poder real e incluso en ciertos casos especiales pudo situarse por encima del poder gobernante estatal. El fenómeno más destacado de este periodo, un fenómeno que nunca antes había aparecido en la historia humana, fue descrito con especial precisión por Marx: el capital domina la sociedad humana. Aunque suene aterrador, en realidad no es tan fantástico porque hoy en día ya no puedes vivir sin él. Quizás creas que el capital es algo relacionado con la economía, pero en realidad ha penetrado en nuestra forma de pensar. ¿Por qué hoy en día creemos que el tiempo es dinero? ¿Por qué eficiencia, retorno y valor de inversión se han convertido en el discurso dominante de la sociedad moderna?
Detrás de todo esto está funcionando la lógica del capital. A principios del siglo XX, el gasto publicitario de las empresas estadounidenses representaba menos del 0,5% del PIB. A finales del siglo XX, este número había llegado a casi el 2%. Y dio directamente origen a una cultura de consumo supremo. No consumes porque tengas una necesidad, sino porque el mercado te dice, tienes derecho a tener el primer vaso de leche de té del otoño. Para mantener su flujo, el capital crea constantemente necesidades, modela deseos y vende ansiedades. En palabras sencillas, es crear un problema después de tener la solución. Por ejemplo, la manteca de cerdo deliciosa y barata fue estigmatizada. Y el jabón limpio y eficaz para quitar manchas fue dotado del símbolo de vida refinada. Esto es lo que se conoce como el capital crea una trampa. Al mismo tiempo, el capital también está impulsando la homogeneización de valores a nivel global, desde Coca-Cola y Nike hasta Netflix y Disney. Nuestro entretenimiento, nuestra estética e incluso nuestras fiestas han sido empaquetados por el poder del capital. Pero esto no es todo malo, mejora la eficiencia productiva, acorta el tiempo de transmisión de información y amplía los canales de intercambio cultural. Sin embargo, también hace que la cultura sea cada vez más estandarizada y que la individualidad sea cada vez más escasa. Además, los valores culturales que transmite este capital suelen incluir contenido oculto, como señaló el informe del Instituto de Sabiduría de Alto Nivel del Estado de Xinhua hace unos días. Esta también es una nueva medida colonial del capital para lograr la colonización cultural. Esto no es casual. Todos pueden comparar los recursos de hace 30 años con los actuales, pero ¿cómo? Personas comunes, ¿cómo podemos acumular capital primitivo? Adam Smith creía que la esencia del capital es un activo anticipado que busca beneficios. Cuando los activos de una persona superan sus necesidades de consumo a corto plazo, ella reservará una parte de los activos para obtener ingresos y esta parte se convierte en capital. El capital es un activo anticipado que se usa para mantener el trabajo productivo y promover la producción. Por lo tanto, la ahorratividad es la causa directa de la acumulación de capital. En palabras simples, es gastar lo que hay que gastar y ahorrar lo que hay que ahorrar. Solo cuando surja una oportunidad adecuada podrás ampliar la escala de producción, lo que te traerá más ingresos y un nuevo ciclo de acumulación. Hoy en día, no podemos demonizar el capital ni adorarlo ciegamente. El capital no es magia, es una herramienta y un mecanismo. Lo crucial es quién lo controla, cómo se regula y cómo hacer que el capital no solo cree riqueza, sino también una sociedad más equitativa y resistente. Gran Bretaña inició el camino del capital con el saqueo colonial. Estados Unidos impulsó la expansión global del capital con el mercado y la innovación, y China por su parte reguló el capital a través de la gobernanza estatal y abrió un camino con características propias, pero lo que tienen en común es que el capital los ha transformado a ellos y, a su vez, ha transformado el mundo.